Buenos días, yo soy el maestro Diego Ruiz. Participé en el conversatorio Salud Mental, la otra cara del estrés. Estos conversatorios de habilidades para la vida que está llevando a cabo el Sistema de Educación Media Superior y Servicios Estudiantiles de la Universidad de Guadalajara. El motivo de este video es dar respuesta a algunas preguntas que no se pudieron responder durante la transmisión de este conversatorio por cuestiones de tiempo. La primera de las preguntas es: ¿qué se recomienda para evitar padecer estrés crónico? Bueno, primero que nada yo les sugeriría aprender a identificar las propias señales de estrés. Hay que recordar que el estrés se va a manifestar a través de diferentes elementos, emociones, pensamientos, acciones. Hay que empezar a identificar cómo nos afecta a nosotros en particular. Otro de los elementos es cuidar nuestra salud física. Estamos conectados. En la medida que nosotros cuidamos nuestra salud física, que durmamos lo suficiente, que estemos bien alimentados, que tengamos rutinas, algún calendario, alguna agenda, incorporar también actividades recreativas, son elementos que nos van a ayudar a evitar caer en estrés crónico. Y obviamente cuando se presentan situaciones o estímulos estresantes como tareas, examen o problemas de naturaleza personal, también el hecho de conocer estrategias para regular el estrés, técnicas de relajación, de respiración, relajación muscular, técnicas de imaginación, son estrategias que nos pueden ayudar a evitar caer en el estrés crónico. La otra pregunta es: ¿por qué los alumnos tienen en la punta de la lengua la palabra estrés? Uno de los grandes problemas es que utilizamos el estrés para definir muchas cosas, ¿sí? Se ha vuelto una expresión genérica que utilizamos para describir lo que ocurre dentro de nosotros, nuestras emociones, los pensamientos que tenemos y las reacciones, pero también lo usamos para describir todo aquello que va mal en el mundo o aquellas cosas que tenemos que enfrentarnos. Entonces es uno de los grandes problemas, que la palabra estrés la usamos para definir muchísimas cosas, desde malestares básicos hasta problemas psicológicos mayores. Habría que definir primero bien qué es el estrés y cómo se manifiesta en nosotros. Eso. Y la otra es que también ante esta situación extraordinaria que estamos viviendo, pues es normal que esté muy presente esta palabra y que la expresen mucho, no solamente los estudiantes, sino cualquiera de nosotros. El confinamiento, los problemas de convivencia, una cantidad exacerbada de tareas que se están dejando, pues son elementos que desde luego van a estresar, y es parte de la explicación de por qué no solo los alumnos, sino la mayoría de las personas en este momento usan de manera más constante el término o la palabra estrés. La siguiente pregunta es: ¿cómo podemos hacer para no transmitir el estrés como profesores a los alumnos? Bueno, nuevamente yo partiría de recomendar el propio conocimiento y la gestión, ¿sí? Nadie puede dar lo que no tiene. Es importante que también nosotros como docentes, tutores u orientadores nos cuidemos, nos conozcamos y sepamos gestionar nuestro propio estrés. Ser ejemplo. Hay que recordar que nosotros también modelamos el comportamiento de los alumnos de forma directa o indirecta, ¿sí? Siempre se está enseñando por acción o por omisión. Entonces el trabajar con nuestro propio estrés es fundamental. Otro de los elementos es el ser empáticos con ellos, ser conscientes. Ya el rector general de la Universidad de Guadalajara y muchas otras recomendaciones se han hecho con respecto a la cantidad de tareas que se dejan. Hay que entender que esta situación extraordinaria, pues a los alumnos también los pone en un plano en el que no pueden responder igual a las exigencias. Son algunas de las recomendaciones en ese sentido. Otra pregunta es: ¿el estrés constante afecta el desempeño académico y de qué manera? Sí lo afecta de diferentes maneras. Ya había mencionado yo que una de las áreas del cerebro que se ven afectadas es el hipocampo, y el hipocampo tiene muchos receptores de un neurotransmisor que se llama cortisol. El cortisol es una de las hormonas que se generan cuando estamos estresados, y el hipocampo tiene mucho que ver con nuestra memoria. Cuando estamos estresados, nuestra memoria se va a ver afectada. Sin embargo, el hipocampo no es la única área del cerebro que se va a ver afectada por esto. La corteza prefrontal, que tiene que ver con la capacidad de atención, comprensión y memoria ejecutiva o de trabajo, también se ve afectada. Entonces, si los alumnos están muy estresados, difícilmente van a entender, van a poder poner atención en las clases, en las lecturas, y también se va a ver afectada su memoria. Y también hay que recordar que el estrés se va a manifestar también como emociones desagradables, como la irritabilidad, la tristeza, que eso también disminuye los niveles de activación y pueden sentirse sin energía para realizar las tareas o los trabajos. La siguiente pregunta es: ¿en qué momento el estrés se vuelve discapacitante? Que yo también aclararía, creo que más bien habría que hacer la precisión que discapacitante, hablar de incapacitante, ¿no? Se pueden usar como sinónimos, hay algunas precisiones, pero en este momento, bueno, yo diría
o les mencionaría algunas de las características. Cuando las emociones de irritabilidad, tristeza o sensación de depresión dura mucho tiempo, este es uno de los elementos. La dificultad para realizar las actividades cotidianas. Hace un momento mencionaba yo que cuando se ve afectada la atención o cuando ya no podemos hacer bien nuestras tareas y todo puede ser otro síntoma. La pérdida de motivación por cosas que para nosotros, para nuestros alumnos eran atractivas, puede ser otro de los síntomas también para identificar cuando el estrés se vuelve incapacitante. Emociones o pensamientos perturbadores o desagradables de manera bastante recurrente. Insomnio es otro de ellos, el dolor de cabeza o en alguna otra parte del cuerpo de forma constante, problemas físicos sin una explicación médica directa, ¿sí? El empezar a sentirnos enfermos o tener algún padecimiento puede ser una señal también del estrés. Hay que recordar que el estrés va a activar reacciones en nuestro cuerpo que a su vez interfieren con funciones como la digestión, etcétera, y podemos tener diarreas o problemas de esta naturaleza. Mucha irritabilidad, aislamiento, ¿sí? También deterioro en la capacidad para realizar estas actividades. Y por último, bueno, otro de los elementos que yo podría decir también es la ideación suicida, ¿no? Si empiezan a presentarse casos de ideación suicida, de crisis, es otro de los síntomas de que el estrés está volviendo incapacitante para nosotros. La otra pregunta es, ¿qué tipo de manejo colectivo puede realizar el orientador educativo y el tutor para ayudar a los alumnos en estos momentos de pandemia? Bueno, yo ahí sugeriría varias cosas. En poco tiempo es difícil explicar todo lo que se podría hacer, pero es importante que busquemos, ya terminó el semestre, pero que busquemos incorporar en los contenidos de nuestras clases temas transversales como el de las emociones, que está muy vinculado al estrés. Además de incorporar estos contenidos, el facilitar o generar espacios para que los estudiantes hablen de cómo se sienten también les va a ayudar muchísimo. Se puede hacer de manera grupal, de manera individual. Hay que recordar que estos son inversiones de tiempo valiosos y que van a ayudar al mejor rendimiento académico. El utilizar algunas técnicas, habíamos hablado durante el conversatorio, por ejemplo, los medidores emocionales, aplicar técnicas de relajación, de respiración, tal vez antes de iniciar una clase, una sesión de tutoría, técnicas también es muy útil el mindfulness, estas técnicas de relajación, y me permitiría también recomendarles algunos textos que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, de Estrés, el lado bueno, que yo hace mucho mi intervención en este libro, nos ayuda con estrategias para cambiar la percepción que tenemos del estrés y que no nos afecte mucho. Este es uno de ellos. Otro es de Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos, Desarrolla tu inteligencia emocional. Esto está muy, muy vinculado, y hay que también, este texto trae muchos ejercicios prácticos. Hay algunos ejercicios de psicología positiva que también pueden hacer más fácil y más grato el confinamiento. Este libro de Elige la vida que quieres, de Tal Ben-Shahar, psicólogo de Harvard, trae múltiples ejercicios muy básicos que se pueden incorporar durante las sesiones de clase. Otro, Recursos para gestionar las emociones, como su nombre lo dice, trae una serie de estrategias y recomendaciones que pueden ser útiles para los profesores o los tutores. Libro de las pequeñas revoluciones de Elsa Punset, que trabaja mucho el tema de la inteligencia emocional, trae pequeñas rutinas y ejercicios muy prácticos que cualquiera puede llevar a cabo y que también pueden contribuir con nuestro bienestar y a disminuir las afectaciones del estrés y el confinamiento. Y por último, podría recomendarles también este libro, que es un libro relativamente nuevo en español, que se llama Los educadores felices cambian al mundo, y que este libro incorpora un curso de técnicas de mindfulness que los docentes pueden llevar a cabo para fomentar esta práctica en los alumnos, y que tiene múltiples virtudes. Una de ellas es la disminución del estrés, pero va a mejorar también el rendimiento académico y el bienestar general de nuestros estudiantes. Y la última pregunta para responder dice, para los alumnos con capacidades diferentes, ¿hay recomendaciones especiales para el manejo del estrés? Sí, y yo haría una precisión. Habría que hablar primero si hace referencia a alumnos con discapacidad, alumnos con necesidades educativas especiales o alumnos que tengan dificultades para el aprendizaje. Sin embargo, tratándose cualquiera de los tres casos, desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que tenemos que entender es que niños, niñas y adolescentes todos tienen derecho a vivir una vida libre de estrés. Hay varias cosas que van a depender del nivel de afectación. Obviamente, la condición que presenten en este caso los niños, adolescentes, va a depender mucho de los niveles de estrés. Sin embargo, yo partiría de recomendaciones generales
que el hecho de las rutinas es fundamental, incorporar estas estrategias de educación socioemocional, que incluso los especialistas del CUCS es parte de los programas que tienen educación socioemocional. La propia participación de los padres en el proceso va a ser fundamental, que los padres sean modelo de gestión de las emociones, que los padres ayuden a dar una narrativa o explicación del cambio que se está viviendo de acuerdo a la pandemia, también va a ser fundamental. Obviamente el contexto, la actitud que se tenga, pues va a influir mucho. Sin embargo, habría que utilizar estrategias generales. Las técnicas de relajación, la mayoría de ellas suelen ser inocuas, es decir, no generan alguna problemática y podrían utilizarse prácticamente con cualquier estudiante independientemente de su capacidad. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.